Las calles de la aldea Las Trojes en Amatitlán amanecieron vacías, con un silencio que atemoriza, porque existe miedo a que los pandilleros regresen y vuelvan a tomar represalias contra los pobladores que únicamente buscaron hacer justicia propia ante el incremento de la delincuencia en ese lugar. En la masacre se vieron involucradas al menos 10 personas, 4 de ellas perdieron la vida y vecinos aseguran que son personas ajenas a los grupos criminales que operan en el área. Por la tensa calma que existe únicamente, la Policía Nacional Civil mantiene desplegados agentes en puntos importantes. En las calles no se observó presencia de elementos del ejército. Durante un recorrido que el equipo de TN23 realizó, un vecino por miedo no quiso hablar ante las cámaras, pero relató que Las Trojes es una aldea donde el barrio 18 tiene el control y ellos no quieren a más extorsionistas en el área. Por eso lincharon al adolescente de 15 años el pasado domingo. Bueno, vamos a analizarlo en este momento con un experto porque hablamos específicamente de una venganza de pandilleros allá en Las Trojes, Amatitlán, luego de que un delincuente fuera vapuleado. Estamos hablando de un delincuente de 15 años, una persona que atemorizó a los vecinos, desde luego hablando de situaciones de extorsiones, sicariato, narcomenudeo y algo más. Vamos con Julio Talamonti, que está con nosotros para poder de esta manera también analizar la situación. Y a la vez estaremos hablando con Julio Rivera Clavería para ver las medidas de seguridad que se deben de tomar, tomando en cuenta que los vecinos exigen en este momento justicia y seguridad. Licenciado Talamonti, situación complicada, ¿no? Las Trojes. Se toma la justicia por mano propia y vea usted a los pandilleros. 5 muertos, 4 heridos por un vapuleado de la pandilla. Situación complicada, ¿no? Licenciado Axel Cardona, licenciado Julio Rivera Clavería, televidentes de TN23. Situación complicada. Como situación complicada es en general el tema de la seguridad en Guatemala. Lo que ha sucedido en Las Trojes, licenciado Cardona, es simple y sencillamente el reflejo de lo que puede pasar en cualquier parte del país. 2 cosas hay que destacar aquí. Por un lado, la anomia del Estado en cuanto a la no capacidad de la presencia preventiva permanente de las fuerzas de seguridad para evitar las acciones del crimen organizado, en este caso precisamente del barrio 18, que a su sabor antojo extorsiona, mata y hace lo que quiere ahí. Por otro lado, la desesperación ciudadana al venir y tomar acciones por su propia mano, cosa que tampoco debe darse, es decir, al final de cuentas para eso se supone que está un sistema de justicia, pero por el otro lado se ve nuevamente la capacidad total que tienen las maras en este país para tenernos de rodillas ante ellos y para causar muerte y dolor. Esto ya debe finalizar, esto ya debe de parar. Por eso es que con usted hemos dicho en tantas ocasiones aquí en TN23 que la prioridad número 1 del Estado de Guatemala se llama seguridad y a la vez justicia. Ahora bien, licenciado Julio Talamonti, cuando hablamos de medidas de seguridad inmediatas, ya está la presencia de la Policía Nacional Civil, pero ¿considera usted que es necesario también elementos castrenses, tomando en cuenta que los pandilleros están fuertemente armados, muy bien organizados? Licenciado Axel Cardona, aquí hay una cosa bien importante que los guatemaltecos tenemos que entender. Guatemala está librando, en materia de seguridad hablo, una nueva guerra, nuevas amenazas. Esto se llama un conflicto asimétrico o guerra de 4ª generación. ¿Cuáles son esas nuevas amenazas? Todos lo sabemos. Está el narcotráfico, los tratantes de personas, los traficantes de armas, están las maras o pandillas. Entonces se necesita precisamente empezar a retomar el control con todos aquellos hombres y mujeres que estén preparados y capacitados para brindar la seguridad pública, seguridad ciudadana y todas las clases de seguridad que puedan existir. Entiéndase también en este caso la participación del propio Ejército de Guatemala con la Policía Nacional Civil. Aquí dejémonos de esa cuestión de lo que digan los defensores de derechos humanos, es decir, aquí el derecho humano que hay que proteger es el que dice la Constitución, la seguridad, la vida y la justicia del guatemalteco, y para ello se necesita retomar precisamente ese control y respeto y orden que había cuando estaban estos operativos de fuerzas combinadas. Así que sí, es urgente volver a hacerlo. Ahora bien, por ejemplo, doña María de la tienda de la esquina, en la cuadra 2, por ejemplo, de Las Trojes. Doña Julia, una ama de casa que sale al mercado,
y Juanito, por ejemplo, el niño de la cuadra que va caminando, pueden ser víctimas las tres en las próximas horas de estos pandilleros si quieren volver a tomar represalias. Lamentablemente sí, licenciado Axel Cardona. ¿Y sabe qué es lo que se necesita acá? En este caso lo que se necesita es esa fuerte presencia del Estado de Guatemala. ¿A qué me refiero con esa fuerte presencia? Los elementos de la Policía Nacional Civil allí planteados y bien dispuestos en cada una de las cuadras de esta aldea de Las Trojes. Ahora, hay una cosa muy importante acá y esto es bien grave. Esto no solo tiene que ser en Las Trojes, Amatitlán, esto se necesita en los 340 municipios, en cada aldea y rincón de Guatemala, y eso es lo que lo hace difícil. Por eso, cuando hablamos de la urgencia en materia de seguridad, de fortalecer la policía, llevarla a aquellos 60,000, 70,000 elementos que hacen falta. Por eso es que en este momento hace falta también que esos 15,000, 16,000 elementos del ejército, algunos de ellos puedan ir a apoyar en estas instancias. Y por eso, licenciado Axel Cardona, se necesitan dos cosas más: que los sistemas de inteligencia de Estado se vuelvan sistemas verdaderamente preventivos y que el sistema de justicia empiece realmente a combatir esa alta impunidad que hay cuando vemos que ahí en Las Trojes, con el quehacer del barrio 18, 5 personas pierden fácilmente la vida, y esto puede pasar en cualquier parte de Guatemala a cualquier hora y en cualquier día. Bien, permítame un momento, Julio Talamonti, porque tenemos también ya otra postura en relación al armamento que utilizaron, porque estamos hablando de bombas caseras, las famosas molotov que les conocemos, pero también estuvieron utilizando armas de fuego calibres 38, 22 y 9 milímetros. Vamos con Mariana Martínez, que tiene un analista para conocer detalles en relación a esto. Mariana, adelante. Gracias, compañeros, por el cambio. Y en efecto, tal y como se dio a conocer ayer en aldea Los Trojes, en Amatitlán, se reportaron personas que han fallecido por incineración y otras porque fueron atacadas por arma de fuego. Es por ello que me encuentro con la analista en seguridad, Lorena Escobar, para que nos comente las razones del por qué se están llevando a cabo este tipo de actos criminales. Pues habría que ver cuáles son los motivos. Eso es un reto para la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Lo que llama la atención es la forma en que se está cometiendo esta violencia. Es decir, hace tiempo que no mirábamos este tipo de agresiones en tales niveles como es incinerar cuerpos, que lo único que buscan es que no sea posible identificar a las víctimas o mandar un mensaje a sus familiares, amigos y el lugar donde se cometió el hecho. Y por el otro lado, cada vez vemos, las estadísticas muestran que de 10 asesinatos, 8 son con arma de fuego, y esto lo confirma. ¿Podría comentarnos también, licenciada, cómo poder evitar este tipo de hechos? Bueno, tiene que hacerse acciones conjuntas del Estado, y cuando me refiero al Estado no solo me estoy refiriendo al organismo ejecutivo, sino al legislativo y también al judicial. Acciones conjuntas podrían impactar mejor en la reducción de la criminalidad, y me refiero a la revisión de políticas de seguridad, políticas públicas de seguridad, de tenencia y portación de armas, la revisión de la legislación por parte del organismo del Congreso de la República, para ver qué está haciéndose y mejorar el control sobre la tenencia y portación, el tráfico de armas, buscar también cómo reducir el mercado negro y abatir de la venta y compra de municiones y armas. Y por el lado, en el organismo judicial también determinar cómo se están aplicando esas sanciones y cómo se está rehabilitando a quienes también están guardando prisión o siendo castigados por la tenencia ilegal de armas. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para evitar ser víctimas de este crimen? Bueno, eso es muy difícil. Es decir, los ciudadanos tienen que tomar sus precauciones, no salir a ciertas horas, no portar dinero, no portar joyas o cuestiones ostentosas para no llamar la atención de los criminales. Estoy hablando de delitos contra el patrimonio, es decir, robo, hurtos, pero en ocasiones cuando los agresores o los delincuentes son inexpertos, muchas veces no saben manipular el arma y entonces terminan matando a la víctima, y en otros casos es que no les importa
la vida del otro, entonces la utilizan. Entonces hay una serie de acciones que los ciudadanos deben de tomar en consideración: salir en grupos, no cambiar su salario, acudir a los bancos cuando son los días de pago, sino que esperarse unos días para poder hacerlo, manejar, tener ciertas acciones de seguridad. Me refiero a medidas preventivas, como utilizar tarjeta de débito para no cargar tanto efectivo, si el efectivo llevarlo escondido o no llevarlo todo, ¿verdad? Porque igual pueden perder. Y no resistir, lamentablemente, tratar de pensar qué acciones tomarían si eventualmente fueran asaltados o sufrieran algún tipo de delito. Sobre todo lo que ayuda es la denuncia, porque la denuncia de alguien que fue víctima permite establecer patrones de investigación y patrones de conducta que podrían llegar a desarticular bandas. Muchas gracias, licenciada. Estas han sido algunas recomendaciones y un análisis respecto a lo que sucedió en el municipio de Amatitlán y también respecto al crimen que se está observando actualmente en el país. Con esta información regreso con ustedes. Mariana Martínez, muchas gracias. También a Lorena Escobar de Asíes, analista en Seguridad y Justicia. Licenciado Talamonte, antes de entrar con usted de lleno para poder ver conclusiones, quiero detallarle puntos específicos de esto. El pasado 16 de enero, vecinos de Amatitlán, exactamente de la aldea Las Trojes, cansados de la delincuencia en el lugar, tomaron justicia por mano propia, ¿sí? Y le prendieron fuego a un presunto extorsionista, pandillero, sicario, que fue sorprendido en el lugar. Se trata de un adolescente de 15 años. Pero, a casi de cumplirse 24 horas de linchamiento, pandilleros a bordo de vehículos entraron disparando en la aldea como represalia por el ataque en contra del presunto pandillero, miembro de la clica del barrio 18. El ataque dejó a 6 personas heridas. 2 de ellas eran mujeres, un niño y 2 hombres. Todos presentaban quemaduras de impacto de armas de balas de fuego, en este caso, en varias partes de su cuerpo. Mientras que los fallecidos fueron 4 hombres, los cuerpos quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica y con pocos metros de diferencia entre cada cadáver. Licenciado Talamonte, es una masacre esto. ¿Qué tenemos que hacer? Autoridad y población, ¿qué debemos de hacer? A ver, licenciado Axel Cardona, yo creo que usted lo acaba de definir de una muy buena manera. Esto es una masacre y esto es una situación muy grave, muy grave. Yo entiendo las medidas de seguridad preventiva que nos dio la analista de Asíes en materia de seguridad, pero esto es una cosa diferente. Esto se trata de retomar el control, se trata de retomar el orden, se trata de retomar el respeto. Aquí ya no es de cuidarse de que no me vayan a robar. Aquí nos tenemos que cuidar de las amenazas reales de esta guerra asimétrica, y en este caso estamos hablando de la amenaza real que representan las maras en Guatemala. Entonces, esto solo se puede combatir, por supuesto que existiendo, porque existe una política nacional de seguridad. Lo malo es que esa política nacional de seguridad no se ve traducida en situaciones concretas, en operativos, por ejemplo, de inteligencia. Yo me pregunto, ¿no? Y esto habrá que preguntárselo bien también todos los guatemaltecos, ¿por qué los sistemas de inteligencia, en este caso inteligencia civil o inteligencia policial, no tuvieron la capacidad de poder alertar y advertir que esta situación iba a pasar y de impedir esta cuestión con la presencia preventiva? Entonces ahora ya no queda otra cuestión más que actuar de la manera más fuerte que el Estado pueda. Y esto se llama responder tan duro en materia de seguridad de una forma reactiva como lo están haciendo los pandilleros. Es decir, aquí hay que saber quiénes son ellos y seguro que las fuerzas de seguridad lo saben. Y hay que irlos a traer, hay que irlos a buscar, hay que ponerlos tras las rejas precisamente y que paguen por estos delitos, porque lo que cometieron fueron literalmente asesinatos. Pero la gran pregunta, licenciado Axel Cardona, no es solo en Las Trojes. Esto tiene que pasar en todo el país, en todos los departamentos y en cada municipio, en donde también el Estado de Guatemala se ve de rodillas y la ciudadanía nos vemos de rodillas ante las maras, por ejemplo. Entonces, el trabajo aquí a implementar, por supuesto que es una política nacional de seguridad sostenible y sostenida en el tiempo, pero con una acción primero preventiva, una acción de inteligencia de Estado y una acción reactiva, y esperando también de la mano del sistema de justicia
que estas situaciones no vayan a quedar impunes. Por eso, nuevamente, ya para concluir en este sentido, el llamado a que en este momento necesitamos la presencia en las calles de todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que estén preparados para hacerlo, desde reservas militares hasta elementos del Ejército de Guatemala y toda la cantidad posible de elementos policiales para que la presencia preventiva empiece a ser disuasiva. Bueno, licenciado, totalmente muchísimas gracias también a los equipos de reporteros desplazados para poderle ampliar a usted el tema, llevarlo hasta este punto. No se pierda, a las 4 de la tarde tendremos ya pues también un seguimiento a esto, cómo surge el panorama vespertino en esta aldea, cuál es la presencia policial, qué dicen los vecinos y por supuesto cobertura total del terror que se vive después del linchamiento a un pandillero, la venganza de los mareros.